Antes de contarte esta inquietante historia, quisiera pedirte que me apoyes suscribiéndote y compartiendo este video para seguir trayendo mucho más y mejor contenido. Soy dueño de un pintoresco lugar de hospedaje y desayuno en Maine, a pie de la playa. A causa del invierno, el flujo de la gente ha sido lento. Pasaron 2 familias y un fotógrafo especializado en la naturaleza, pero aparte de ellos, he estado bastante solo estos últimos meses. Mientras sorbía mi café y miraba la blanca arena, alcancé a ver una forma oscura flotando en el agua helada. Al principio pensé que era algún tipo de restos, la basura de los navegantes. A menudo llega a la orilla. Las botellas, latas y otras cosas son muy frecuentes. Pero cuando distinguí el pelo negro como la tinta flotar para enseguida revelar una cara, mi corazón se hundió. Sospeché que era un cadáver. Hace unos años una anciana, que más tarde se descubrió que padecía demencia, apareció a la orilla de la playa después de ahogarse en medio de la noche. Me puse el abrigo y salí a la fresca brisa para comprobarlo. De pronto vi como la cabeza se elevaba más arriba de la superficie entre las olas. Le siguió un cuello y luego unos hombros. Finalmente, un hombre estaba de pie en el mar, caminando hacia la orilla. La preocupación se convirtió fuertemente en miedo ante la improbable visión. Disminuí la velocidad de mi acercamiento sobre la arena para ver cómo un blazer y una corbata completamente empapados se alzaban aún más. Los brazos rígidos colgaban de sus costados mientras salía del océano helado. «Señor, ¿está bien?», le grité cuando el viento frío me agitó el cabello. Di unos pasos más para buscar cualquier tipo de respuesta, preguntándome si de alguna manera no lo vi entrar al negocio. No había botes en ninguna parte cerca del horizonte y ningunas huellas aparte de las que hizo cuando emergió por completo para caminar sobre la arena húmeda. El hombre no respondió. Él simplemente siguió hacia mí con paso lento. Su traje negro estaba mojado y parecía tener un corte extraño, un poco pasado de moda, diría yo. Su piel estaba pálida y sus ojos eran oscuros e inerte. Su rostro permaneció inexpresivo. Es importante tener en cuenta que el agua está alrededor de 1 grado en esta época del año, justo por encima del punto de congelación. No había manera de que él estuviera consciente tras haber estado en el agua a esa temperatura, y mucho menos caminar después de la cantidad de tiempo que habría tenido que estar allí para que yo no lo hubiera visto. Sin mencionar que el tiempo que debe haber estado sumergido solo lo habría ahogado o congelado bajo el agua. Aún así, este hombre se movía rápidamente mientras marchaba hacia mi residencia. Le llamé una vez más mientras daba un paso hacia atrás para ingresar por la puerta. «Señor, ¿necesita ayuda? ¿Puedo llamar una ambulancia?». Se siguió acercando, cerrando aún más la distancia. 30 metros se convirtieron en 10 y de pronto estuvo cerca de mí. Entré en pánico, ingresé a mi casa y vi con horror cómo se acercaba. El hombre era muy pálido, tenía la piel demasiado blanca e hinchada, sus ojos eran negros como los de un pez y sus bolsillos derramaban brillantes tiras de algas. A cada paso, lento, agua de mar salía de sus zapatos de cuero negro. Los labios morados del hombre se separaron y el agua comenzó a gotear en una corriente constante. Luego hizo una serie de sonidos profundos y guturales, muy huecos y profundos. Tiré de la puerta corrediza del patio y la cerré. Saqué mi teléfono y vi cómo el hombre caminaba hacia la entrada, deteniéndose solo para golpear su frente contra la puerta corrediza de vidrio. Me miró con los ojos negros y vacíos. Sus blancas manos de cera se alzaron y sus dedos presionaron contra el cristal. Su boca se abrió, goteando agua salada hasta que su mandíbula dejó escapar un repugnante pop. Observé congelado con un poco de horror, mientras hebras translúcidas de cuerda gelatinosa salía de su boca, colgando como fideos de celofán, vivos entre los podridos dientes, incrustadas en sus negras encías. La textura se parecía a una medusa, pero la forma era diferente a todo lo que había visto.
La mirada vacía del hombre se clavó en mis ojos y sus palmas se cerraron en puños. Comenzó a golpear el cristal de manera discordante y soltó un grito. Me retiré a mi habitación mientras esos puños golpeaban contra el cristal. Marqué al 911 y escuché con horror cómo continuaban los golpes y los ruidos sordos que causaban estos, haciendo sonar como un tambor. Contestaron y les expliqué que alguien estaba intentando entrar. Les di la dirección de mi casa de huéspedes en Moody, Maine. Respondí las preguntas con la mayor calma que pude hasta que escuché un crujido junto con fuertes golpes. Mi corazón se aceleró. Los grandes ventanales eran a prueba de tormentas, pero no durarían para siempre. Le rogué que se apuraran mientras colgaba y buscaba un arma. Agarré mi vieja raqueta de squash mientras escuchaba los intensos golpes continuar durante 1 minuto más o menos. Después de unos minutos, los golpes se detuvieron. Entonces, pude escuchar el latido de mi corazón en mis oídos, mientras intentaba identificar cualquier sonido que no fuera el viento soplando. Me acerqué a la ventana de mi habitación y miré hacia afuera. Las espumosas olas golpeaban la arena, nebulizando el aire del viento. Pronto la espalda del hombre fue visible mientras caminaba en dirección al mar. Observé paralizado mientras él continuaba su marcha de regreso al océano. Cada pierna lo llevaba más dentro a las olas. Continuó, disminuyendo el tamaño y hundiéndose en declive hasta que solo su cabeza era visible, y pronto eso también desapareció debajo del agua. Miré con incredulidad durante 10 minutos el lugar donde se hundió, pero él ya se había ido. Finalmente suspiré aliviado, todavía aturdido y un poco confundido. La policía tardó otros 15 minutos en llegar, y para entonces supe lo ridícula que sonaba mi historia. Sin embargo, conté la extraña ocurrencia, detallando su apariencia y comportamiento. Los conduje a la puerta que estaba mojada por sus puños. Una pequeña grieta era visible en el panel. Recibí una línea obligatoria de preguntas sobre el consumo de drogas o alcohol, pero pudieron notar que estaba completamente sobrio. Y esto no fue una broma. Un truco publicitario o un simple malentendido. Además había un solo conjunto de huellas que conducían a mi casa y otra de regreso al océano, lo que confirmó mi extraña historia. Me aconsejaron que mantuviera las puertas cerradas y dijeron que probablemente era un inquilino confundido. No me creyeron, pero el hombre se había ido y de verdad sabía lo ridícula que sonaba mi historia. Después de una pequeña charla sobre el clima y cuando me dijo que volviera a llamar si sucedía algo más, se marcharon. Me resigné a que esto se convirtiera en una historia extraña, que luego compartiría con mis amigos en el pub. Incluso comencé a preguntarme si me había perdido alguna explicación lógica. Entonces la puesta del sol cruzó el océano y desapareció bajo el horizonte. Cuando llegó la noche, vi otras formas oscuras flotando sobre las olas. Observé con horror cómo una docena de personas pálidas emergían lentamente del agua. Sus mandíbulas cada vez más grandes, les colgaban cuerdas gelatinosas que salían de entre sus dientes, podridos, a medida que salía del océano. Entre ellos estaba el hombre de antes. No se había ido solo para regresar a su casa. Se había ido para buscar a otros. Gracias por escucharme. Si te gustó, ayúdame a crecer dándole like y suscribiéndote. Subiré un video a la semana. Sin más que decir, recuerda que yo soy Jorge y ya es